Ceci Pirolo para hablar. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien. Para hablar, hoy es el día de la donación de órganos. Ahí la tenemos a Vicky con un invitado especial para hablar de este tema y de la importancia de concientizar. Ya que está, hablamos de este tema que es importante, que en realidad debemos hablar todo el año. Vicky, adelante. Exactamente, Edith. La verdad es que es así, es muy importante que hablemos, es muy importante difundir y es muy importante hacer eventos que inviten a todo el mundo a formar parte de estos. Estamos con Viviana, ella es la directora del Instituto del Trasplante y una de las organizadoras de este evento. Viviana, muchas gracias por recibirnos. Están Edith y Cecilia Pirolo en piso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar, realmente. Sí, es importante cada uno de los eventos y sobre todo la difusión, porque bueno, tiene que ver con lo que vos decías, la concientización y que todos los días hablemos de esto, porque no es solo una vez por año. Sí. Recién veíamos, el evento empieza ahora a las 15 horas y están poniendo una serie de fotografías muy lindas, una muy significativa, un chico que se tatuó el primer como electrocardiograma que le hacen una vez después de trasplantado. Trasplantado, exacto, se tatuó el trazado del electrocardiograma después del trasplante. Y esta fecha se conmemora en base, bueno, yo traté de explicarlo un poco en principio en la venta, pero en base a la primera mujer que da luz luego de ser trasplantada, ¿verdad? En un hospital público, en el Hospital Argerich, que el hospital tiene todo un programa para, junto con el equipo de trasplante y la gente de ginecología, para seguir los embarazos de las pacientes trasplantadas. Tengo entendido, Viviana, que Argentina es un país bastante que como tiene cifras récords en lo que tiene que ver con la donación de órganos y en cómo está la sociedad dispuesta a hacerlo, ¿no? Digo, hay un eslogan abajo que habla un poco de eso también. Sí, en realidad nosotros somos pioneros en Latinoamérica, no solo por el número de donantes, sino también por el número de trasplantes. Es decir, obviamente para que haya trasplantes debe haber donantes. Y además por la calidad y además por el sistema de organización, la ley, las leyes, las regulaciones son modelo en el mundo. Hubo una modificación muy importante el año pasado, ¿no es cierto? Sí, la ley 27447, la ley Justina, que sí nos permitió modificar no solo el consentimiento presunto, que benefició muchísimo realmente, sino también otras cosas que tenían que ver, bueno, con diagnóstico de muerte y algo muy importante que obliga al sistema de salud mediante servicios o unidades de procuración a tomar el tema como propio. ¿Nos podés explicar un poco? Ceci, por supuesto. Sí, acá está Ceci con una pregunta. Sí, quería saber un poco para la gente que no sabe que a partir del 3 de agosto, cuando se pone en aprobación la ley Justina, ¿cuánto modifica para ustedes esta ley en el día a día el comportamiento de la donación de órganos? Bueno, mira, en principio nosotros que teníamos mucho prejuicio con la ley, le teníamos miedo realmente justamente a la reacción de la gente por los mitos y todas las cosas que a veces circulan. La sociedad nos interpeló y nos demostró que es una sociedad donante. A nivel nacional, te digo, de 44% de oposición a la donación bajamos al 19%. Y en la Ciudad de Buenos Aires, que estábamos aproximadamente en 22% de oposición, bajamos al 12%. Y en este porcentaje hay que entender que están los pacientes pediátricos que sí necesitan la autorización de los papás. Con lo cual la ley nos benefició, aumentó un 60% en el mismo periodo del año 2018-2019, contando el mismo periodo, aumentamos un 60% el número de trasplantes. Y te comento, hoy justamente, porque uno va y mira las cifras para ver cómo estamos, de 11.000 pacientes que había el año pasado a mediados de año en lista de espera, hoy estamos en 9.600, o sea, realmente es efectiva, dio muchísimo resultado. La ley fue muy efectiva. Y, Viviana, te quería hacer una pregunta. A veces, viste, cuando hay un caso emblemático que está ahí digamos, primero en la lista de la donación de órganos y se empieza a viralizar imágenes y contar la historia, ¿esto favorece o es contraproducente en tu experiencia? En nuestra experiencia en general es contraproducente. Si bien uno no le puede prohibir a las familias que en su desesperación, digamos, salgan a los medios, formen parte de las redes y demás, termina siendo contraproducente porque a la larga el donante termina contactando al receptor
o sabiendo a dónde fueron los órganos de su familiar, y a veces el contacto es nocivo para el paciente. Nosotros que trabajamos mucho con el equipo del Hospital Garrahan, porque estamos físicamente ahí, nuestra guardia operativa funciona ahí, muchas veces nos llaman porque hay realmente, no te diría persecución, pero para el que recibió el órgano a veces en lo inmediato no es fácil contactarse con los familiares del donante. En general nosotros tratamos, mediante asistencia, acercarnos a las familias, tratamos de que esto no ocurra porque no es satisfactorio y en realidad tampoco aumenta el número de donantes, claro, esas situaciones. Otro tipo de cosas Mejor aumenta el siempre, tipo. digamos, en el... Otro tipo de acciones aumentan el tipo de donantes y no este tipo de campañas, porque eso a veces, viste, te piden que compartas determinados pedidos a través de las redes sociales y yo quizás a veces no se entiende que no es positivo hacer ese tipo de campañas. Sí me parecen otro tipo de acciones para colaborar y para tomar conciencia. Me parece que podemos ayudar desde los medios de comunicación y no de esa manera. Exactamente, yo creo que realmente te digo, nosotros consideramos que no es positivo por las connotaciones negativas que a veces trae y porque no mejora. En realidad el problema del paciente en lista de espera es un problema de salud pública y es el sistema de salud el que lo tiene que resolver. Claro. No, la sociedad en realidad ya nos ha dicho que es donante. Es decir, claro, la promulgación de la ley, la aplicación de la ley nos ha dicho que la sociedad es donante. Entonces, claro, somos nosotros los que tenemos que trabajar. A partir de la sanción de esta ley, salvo que alguien manifieste que no quiere ser donante, es donante. Queda así, es así, y además se modificaron junto con esta ley cuestiones que tienen que ver también con la infraestructura de los hospitales, porque tienen que empezar a tener también médicos especializados para que en todos los hospitales se puedan dar este tipo de trasplantes, ¿no? Con el aumento. ¿Vos creés que estamos en condiciones o que falta todavía para que todos los hospitales tengan los profesionales y la maquinaria necesaria para poder llevarse a cabo esta cantidad de trasplantes que han aumentado gracias a la mayor cantidad de donantes? Mira, yo creo que todavía nos falta, el sistema de salud todavía no es absolutamente permeable a la donación, sí al trasplante, pero no a la donación. Y en realidad el trabajo que desde hace varios años, además, nosotros sabemos que el mayor problema está ahí, que el gran salto cualitativo, ahora dimos uno, pero nos falta otro, tiene que ver con el sistema y estamos trabajando en ello. Tener coordinadores hospitalarios, tener unidades de procuración, que los hospitales y los sanatorios, las clínicas, todos, los profesionales, todos entendamos que después de la muerte puede haber algo más. Claro. Como dice alguien por ahí, nosotros trabajamos, no vamos a vencer a la muerte, pero por ahí le podemos sacar algún provecho. Claro. Bueno, chicas... Dale. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Viviana Cabezas por este contacto y siempre es interesante y siempre es importante hablar de la donación de órganos en este contexto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Ahí está, bueno. Es muy importante que ya que se sanciona la ley, todo Sí. acompañe, ¿viste? Desde lo judicial para que los procesos, una vez que una persona fallece, se apuren los trámites para que también esto no sea tan engorroso, Sí. hasta que cuando llega el donante y llega el órgano al hospital, el hospital esté preparado para realizar el procedimiento. O sea, con esta nueva ley que entró en vigencia el 3 de agosto del año pasado, lo que hace falta ahora también es que se apuren los sistemas y la organización de salud para que todo esto, que gracias a Dios es muy favorable porque han aumentado la cantidad de donantes, se pueda aprovechar esto para salvar más vidas. Muy bien, sí, y tomar esa decisión Sí. así, con serenidad. Vos tomaste tu decisión, ya está. Sí, está bien, no vas, sos donante, punto. Y ante una situación que a todos nos puede pasar, Por una supuesto. situación dolorosísima, que como es perder un familiar, un ser querido, esa decisión ya está tomada. Ya Sí, está, ya está tomada por la ley Y Justina. como bien decía la salvo que vos lo doctora, aclares. no, y como bien decía la doctora, antes había muchos mitos alrededor de esto, pensando que si vos te manifestabas como donante,
los médicos no iban a hacer todo lo posible para salvarte la vida porque en realidad estaban esperando los órganos. No es así, o sea, esto es claro que el que dona una vez que ya no hay nada para hacer, o sea, nadie va a querer acortar la vida de un paciente que puede salvar solamente para tratar de salvar a otro. Viste que mismo la doctora habló de estos mitos que antes se creía, sí, que te iban a robar para sacarte los órganos, un montón de cosas y de fantasías que había atrás de la donación de órganos que por suerte con esta nueva ley han quedado atrás y que a decirle a la gente que se anime a ser donante para poder salvar vidas. Claro, bueno, muchas gracias, Muchas Cecilia. de nada. Después vamos a hablar de otro tema. Por supuesto, porque vengo de la Asociación del Fútbol Argentino. Ay, Dios mío, esta está como loca hoy, Como por loca, favor. estuvimos en la conferencia de prensa. ¿Lo viste Scaloni, a todos los jugadores? Los Está vi como a loca. todos, a ¿Pudiste hablar con alguno? No, porque justo teníamos que estar acá para el programa, pero tenemos imágenes fresquitas del entrenamiento que terminó hoy a las 12 del mediodía, así que estuvimos ahí con las últimas imágenes del entrenamiento y bueno, cuando estaba por empezar la conferencia nos vinimos, pero tenemos a ver lo que decían los jugadores. Dale, el 14 de junio debuta la selección argentina en el marco de la Copa América y Ceci Pirolo está como loca. Estoy como loca.